está ya en comunicación con nosotros el doctor Víctor Prado Saldarriaga, que en duda cabe una de las personas que más ha aportado al derecho en el país, el derecho penal, por ejemplo, es una de las personas más, sino la que más conoce sobre temas, por ejemplo, vinculados al lavado de activos. Él es vocal supremo, profesor universitario, ha sido presidente del Poder Judicial. Doctor Víctor Prado, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos. Un placer para mí escucharte, verte después de algún tiempo y mi cordial saludo a toda la teleaudiencia. No, muchísimas gracias a usted por atendernos. Espero que dentro de las limitaciones que nos plantean estos momentos esté todo bien. Doctor Víctor Prado, un Estado constitucional de derecho no puede sobrevivir sin un poder judicial, sin lugar a dudas. Es central, ¿no?, para el equilibrio de poderes, para resolver controversias. ¿Qué le diría a quienes nos están viendo y siguiendo? Está haciendo hoy día el Poder Judicial, había cuenta que había un tiempo que se ha suspendido los plazos, no ha estado trabajando pues como corresponde, y cómo se está discutiendo dentro del propio Poder Judicial este nuevo momento, ya después de que se empiece a abrir también hacia, digamos, los diversos casos que habitualmente tiene que tratar. Bueno, el Poder Judicial de alguna manera estaba preparándose para un proceso de virtualización del servicio de justicia. En ese contexto existían varias iniciativas internas dirigidas a fortalecer un gran proyecto relacionado con el expediente judicial electrónico. E igualmente ya se activaban videoconferencias a nivel de la Corte Suprema y existían igualmente posibilidades de comunicación por otros medios alternos, pero también de carácter de conexión. De manera que la experiencia vivida a partir de la cuarentena, un poco que nos encontró con algunas alternativas que empezaron a ser aplicadas de inmediato. La sala que presido yo, que es la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, realizó audiencias semipresenciales, dado que nosotros asistíamos como órgano de emergencia al Poder Judicial, pero nos conectábamos con las sedes de los centros penitenciarios, las sedes judiciales en los centros penitenciarios, donde se encontraban las personas procesadas o condenadas o en pedidos de extradición que debían afrontar una audiencia. Por lo demás, ya en el avance de la experiencia, pues han ido implementando otros mecanismos como las videoconferencias, ya vemos con un número importante de personas, tanto para las actividades internas, es decir, de coordinación, de gestión, como también para el ejercicio de audiencias. Y esto se ha replicado a nivel nacional. Claro está, con las limitaciones que impone, obviamente, las mayores o menores facilidades para una actividad virtual o de videoconferencia. De manera que en este contexto no se ha dejado de ejercer funciones. Lo que sí, obviamente, se ha disminuido, si se quiere, la línea de actividad semipresencial o de desarrollos con actividades más amplias a nivel judicial. No obstante, es cotidiano, podemos revisar el diario oficial El Peruano y hay toda una agenda de causas que se están viendo con las salas de la Corte Suprema, y esto mismo ocurre en juzgados y salas superiores. Es importante Ahora, señalar que, sí, por favor, no, decía solamente que, quería, disculpe que sí, lo interrumpa, para que claro. pueda ayudarnos en desarrollar alguna de las cosas que usted ha planteado, ¿no? Ha dicho usted, va a depender mucho también de cómo esto, para que se haga extensivo a todo el país, de las realidades propias de cada región, que sin duda es un país tan diverso y claramente tan geográficamente partido y, en fin, con todos los problemas de acceso que ya conocemos. Usted trabaja mucho en los temas también, por ejemplo, de justicia intercultural y todos estos temas, pues habrá que ver cómo se hace el esfuerzo. Pero mi pregunta iba por ahí, usted además conoce mucho las regiones, porque lo puedo entender en el trabajo de la Corte Suprema, ¿no? No voy a decir más sencillo, pero hay más condiciones y mejores condiciones. Pero ¿cómo se piensa esa otra justicia que es para la mayoría? Porque es la
que se está distribuida pues en todo el país. Están ya discutiendo mecanismos concretos para fortalecer ahí, eso va a significar más recursos humanos, más recursos presupuestales, están haciendo conversaciones, por ejemplo, para temas de conectividad. ¿Están trabajando ya a ese nivel de detalle? Hay propuestas y hay acciones en desarrollo, ¿no? De hecho, esta es una experiencia, reitero, que va a darnos una retroalimentación adecuada en torno a lo que nos falta potenciar. Y claro está, la situación del país y las posibilidades de acceso no son iguales en relación a las que tenemos en Lima. Más aún, en Lima, incluso cuando nosotros desarrollamos las audiencias, encontramos a veces vacíos, dificultades que ya son propias de las mismas líneas de conectividad que existen y de una potencial saturación. Como sabes, también ejerzo la cátedra y en la cátedra de las universidades este proceso de hacer clases virtuales también se da. Ayer, por ejemplo, ayer he tenido clases en San Marcos por la tarde y tengo un auditorio de 120 alumnos. O sea, imagínense, 120 personas que están en este momento de manera simultánea conectadas. Obviamente que eso tiene que estar potenciado en el proceso, pero lo que sí es importante es entender que esto va a durar, que esta ya es un adelanto de lo que va a ser la justicia en los próximos años. Y por ende, el fortalecimiento a nivel presupuesto, a nivel tecnológico, a nivel de capacitación técnica de los operadores de justicia en la aplicación de estos medios electrónicos va a ser una constante y es una necesidad prioritaria. ¿Cuál es el efecto o el impacto en la sociedad? Va a decir, en el usuario. Y eso ya entra a un canal distinto. El sistema de justicia puede estar desarrollando mecanismos de acercamiento, de conectividad más directa, más fluida, eh, más sólida, pero hay lugares donde obviamente esto no va a poder ocurrir, ¿no? Ya Sí, es ahora, más desde el otro difícil. ámbito que es fundamental también, doctor Prado Saldarriaga, que no Uh tiene -huh, que ver con el tema del acceso, porque estamos hablando efectivamente de estas nuevas modalidades que usted bien ha descrito y que habrá que ir viendo cómo se aplican, en realidad están diversas. Pero de cara a la Corte Suprema, sí tienen un encargo en ese sentido, pero no se hace ahora más necesario que empiecen a trabajar más de lleno, por ejemplo, en plenos jurisdiccionales, ¿no es cierto?, jurisprudenciales, en dar lineamientos muy concretos para una actuación más predecible en un sistema de justicia que efectivamente va a optar por nuevas modalidades por la urgencia misma. ¿No sería ese un trabajo al que habría que prestarle un poco más de interés y atención en momentos como este? Porque si nosotros seguimos con los mismos índices de demanda frente al Poder Judicial, que son muchísimos, por más esfuerzo que se hagan va a ser imposible que puedan manejar las cosas. Pero si se empieza a trabajar con plenos, darles certeza a qué tipo de casos van a aceptar, cuáles son las líneas que van a seguir esos casos, cómo van a concluir más allá de que pase el tiempo, ¿no sería esa una labor que había que doblegar, digamos, o doblar, o redoblar, mejor dicho? Bueno, en una primera etapa, una decisión del Consejo Ejecutivo, obviamente conectada con la praxis anterior y con lo que había sido la forma de organización y desarrollo de los plenos judiciales, así como de otras actividades de capacitación para los jueces, fueron suspendidas. Recién comienzan a reactivarse, ya pasado un mes de la experiencia, que empiezan a usar estos medios tecnológicos y que de alguna manera ayudan. Pero vuelvo a insistir, yo creo que hay que acostumbrarnos a esto. De manera que lo que señalas es muy pertinente. En el futuro inmediato, los plenos jurisdiccionales en materia penal, que los hacemos anualmente y hoy han quedado detenidos, deberán de adecuarse al mismo ritmo. ¿Cuál será el nivel de diferencia en el impacto, en la posibilidad de discusión? Es algo que iremos viendo en el camino, pero que reitero, es momento de retroalimentación. Cada deficiencia, cada imposibilidad, cada restricción
será para aprender a superarla. Y estoy seguro que el próximo año eso tendrá un nivel de fluidez diferente. El día de ayer, por ejemplo, se han puesto en práctica ya las mesas de parte virtuales de la Corte Suprema. Nos preocupa, eso sí, que los protocolos estén debidamente afinados y comprendidos por la colectividad, de manera que esa vía no se convierta pues en un mecanismo más bien de distracción o de sobrecarga innecesaria para este órgano de justicia. Nuestros operadores, tanto en el plano jurisdiccional como en el plano administrativo o auxiliar jurisdiccional, ya están siendo capacitados y se les está dando las instrucciones pertinentes. Por ende, aprovecho esta oportunidad para solicitar, ¿no?, a la población que tome conocimiento de los protocolos de uso que se están estableciendo y no ocurra pues situaciones que en lugar de ayudar a un manejo diferente del servicio de justicia pueda más bien obstruirlo. Doctor Víctor Prado, usted fue presidente del Poder Judicial un tiempo corto, lamentablemente voy a decirlo, porque creo que debió seguir porque inició una labor que me parece bien importante. Y fue en momentos muy difíciles para el Poder Judicial. O sea, se había develado una red de corrupción dentro del propio sistema de administración de justicia y la Corte Suprema hizo y tuvo a bien buscar, digamos, dentro de lo que tenía, a lo que consideraba era lo mejor, para poner en un momento en el que había que revertir muchos los impactos que eso había generado, ¿no es cierto? No de coyunturales solamente, sino en general de problemas más estructurales. Pero ha pasado ya un buen tiempo, porque eso fue hace un poco más de año y medio, casi dos, y la pregunta que le quiero hacer es en torno a lo poco que se ha avanzado en la lucha contra la corrupción en ese tema. Es verdad, no había Junta Nacional para la Justicia, es verdad que no hubo Congreso un buen tiempo, es verdad que no hubo voluntad para hacerlo en alguna medida. Pero hoy día hay reclamos de determinados sectores que lo que se llamó los cuellos blancos del puerto o los que integraban presuntamente estas redes criminales siguen en el Poder Judicial y siguen en el Ministerio Público y están tratando de revertir todos los avances en materia de lucha contra la corrupción. Entonces la pregunta es que no hemos aprendido, ¿por qué no se han hecho todos los esfuerzos? ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué no hay avances en esta materia? Creo que sería muy importante trasladar la misma pregunta a los órganos competentes, ¿no? Yo entiendo que cuando comienza la experiencia de la cuarentena, se produce el problema del incremento en la tasa de contagio, de fallecimientos por el COVID-19, hay una situación que a todo el Estado y sobre todo organismos nuevos, como era la Junta Nacional, como es la Junta Nacional de Justicia, un poco que generó una desazón en línea de cronogramas de trabajo y de acciones. Hace poco leía en uno de los diarios, escuchaba también por la televisión expresiones de su presidente dando algunos alcances en torno a que siguen trabajando y que quizás en agosto ya hay primeros resultados. De hecho, mientras este órgano, que es el legítimamente colocado por la Constitución y por la ley para decidir enfrentamientos directos con el problema de la corrupción al interior del sistema de justicia y por ende poder proceder a la separación de quienes estén en una situación disfuncional a raíz de actos de corrupción debe de darse, ¿no? Debe de darse y creo que ahí está el reclamo de la ciudadanía. De parte de la situación interna hay otro factor. Como sabemos, se debe igualmente establecer por el Consejo, por la Junta Nacional de Justicia, el proceso que lleve a seleccionar a quien va a ejercer la autoridad de control dentro del Poder Judicial. Actualmente estamos en una situación que sigue interina, ¿no? Y que debe igualmente resolverse. Por ende, Le digo esto importante es porque que este efectivamente la organismo Junta se Nacional fortalezca. de Justicia debería, inclusive en el marco de esta pandemia, y lo ha anunciado, lo ha conversado con nosotros también el doctor Vázquez, pues actuar con un poco más de diligencia. Pero cuando las situaciones son de apremio, y esa es una situación que hoy día ya se está notando cada vez más, pues la Junta tiene posibilidades
de emitir medidas cautelares, es decir, que puedan de alguna manera hacer o poner un paréntesis determinadas acciones o actuaciones o vigencia o permanencia de determinadas personas en el sistema de justicia mientras se resuelven los casos concretos para evitar que ellos aprovechen este tiempo para tratar de deshacer lo avanzado. Cosa que, por ejemplo, usted pidió cuando era presidente del Poder Judicial, le dieran la posibilidad como presidente de la Corte Suprema que pudiera por lo menos suspender a los que claramente estaban interpelados por esta situación y no le dieron esas atribuciones. Entonces, la pregunta es, ¿no debería por un sentido de urgencia la Junta pensar o evaluar ese tipo de situaciones? Porque agosto, septiembre pueden ser tarde porque los procesos igual siguen avanzando y los eventos se siguen produciendo. ¿Cómo imagina, por ejemplo, una respuesta a eso? Bueno, los canales regulares, los canales legales para aplicar medidas preventivas o medidas que impliquen suspensiones provisionales están, como muy bien lo has referido. El aplicarlas, el someter los procedimientos que la ley establece para ello. Esto es importante también. Hay que recordar que la Junta Nacional de Justicia dedicó un espacio inicial a reestructurar sus reglamentos, ¿no? Y lo fue aprobando casi a portas de empezar la crisis del COVID-19. Por ende, ellos tienen las herramientas y ya es una tarea que, obviamente por el respeto a la autonomía de un órgano constitucional y tan importante, yo no puedo proyectar mayor nivel de evaluación. Pero sí, los canales, los medios, los procedimientos, todo está, ¿no? Ya es una cuestión interna de cómo organizan y ven la oportunidad de aplicarlos. Sí, tengo que terminar preguntándole por el papel central que adquieren determinados poderes del Estado o instituciones en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Claramente el Tribunal Constitucional es fundamental. Ahora que cada controversia que hay con el Ejecutivo y el Congreso va a discutirse en materia de inconstitucionalidad, acaban de sacar una sentencia muy importante en materia de penales, ¿no es cierto?, que ha sido fundamental y ojalá se pueda llevar a la práctica y ahí veo ciertas resistencias. La Corte Suprema también es fundamental. Por ejemplo, acaban de resolver este caso de las multas frente a los operadores que venden oxígeno en el Perú, una situación pues que hay un monopolio y la gente se está muriendo porque no tiene acceso. Están de alguna manera en el marco de sus posibilidades identificando algunos casos en la Corte Suprema que puedan dialogar de manera nítida con la realidad que estamos viviendo para facilitar procesos que puedan poner la salud y el bienestar de la gente por encima de cualquier otra circunstancia? Bueno, los procedimientos de carácter contencioso administrativo, de carácter civil, igualmente que lo penal, que es donde yo me desempeño, siguen tramitándose y hay resoluciones que justamente van atendiendo problemas de urgencia, pero claro está, hay también un órgano que tiene una función determinante y final, que es el Tribunal Constitucional, sobre todo si se trata de problemas derivados de leyes dadas por el Congreso, decretos legislativos. Pero yo quería quedarme con uno, si me permite, Glasser, y quizás yo Claro que sí. entendía que era uno de los temas que íbamos a tratar. Y tú lo has tocado de manera bastante tangencial o complementaria, que es justamente el hacinamiento y la sobrepoblación de las cárceles y el esfuerzo que tuvo que realizar el Poder Judicial en una comisión generada por el Consejo Ejecutivo para en un tiempo bastante breve habilitar mecanismos de urgencia que permitieran atender este problema. Lamentablemente el esfuerzo del Poder Judicial fue llevado al Congreso de la República, en el Congreso de la República sencillamente se archivó lo actuado, se volvió a una iniciativa de facultades legislativas y finalmente aparecieron dos decretos legislativos, el 1513, 1514, que hacen una integración de varias propuestas. El texto finalmente, si bien da muchas alternativas, es bastante confuso y ha restringido Sí, técnicamente pues. varias posibilidades que en los documentos anteriores, sobre todo en el del Poder Judicial, tenían más impacto
Hoy el problema del sistema de justicia está un poco focalizado allí, porque tenemos que desarrollar un conjunto de normas de implementación para que esto pueda tener alguna eficacia. Y en ese ámbito es donde se está trabajando. El Consejo Ejecutivo ha dado ya directivas. Es más, dimos una directiva con anterioridad a los decretos legislativos, pero hoy la presencia de estos han creado diferentes niveles de confusión. Además que el mismo decreto legislativo, como suele ocurrir, da varias disposiciones para el Poder Judicial, pero no asigna presupuesto. Entonces, este sí es un Sí, problema pues. álgido que ya no tiene exclusivamente conexión con el sistema de justicia, sino con una decisión de Estado y de sociedad frente a un problema que a todas luces plantea un cuadro inhumano. Y eso es lo que tenemos que tratar de resolver, ¿no? Así que en ese No, sentido el ya, pero Poder se han Judicial hará combinado su esos mejor esfuerzo. elementos que son perniciosos y que usted, digamos, en muchos momentos ha señalado como efectivamente, pues, que han generado mucho daño, ¿no? Y es esta demagogia punitiva, por un lado, de aumentar las penas, meter a todo el mundo a la cárcel, y cuando se trata de una situación de emergencia, de desasinar los penales, de no vamos a sacar a ningún delincuente, porque claro, eso apela a esa sensibilidad de la gente de que cree que eso va a ser impunidad y claro, la gente está en contra de que los delincuentes salgan de la cárcel, pues, pero las decisiones, como usted dice, de Estado tienen que plantearse una perspectiva distinta. Y es lamentable, efectivamente, que el Poder Judicial, después que ha hecho un esfuerzo bien importante, su propuesta no haya sido la que lamentablemente privilegiaron. ¿Y cuál es la consecuencia? No se resuelve el problema de los penales. ¿Qué hacemos, doctor Prado, con eso? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Bueno, hay una expresión muy dramática, muy dura tal vez, pero que no deja de tener un viso de realidad. Eh, un gran jurista latinoamericano, Eugenio Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Justicia, en unas declaraciones fue muy enfático y claro. Si no hacemos nada por quienes están en este momento en prisión, hacinados, con tasas superiores al 130%, que no tienen espacio ni para ser tratados ni para ser puestos en una situación de prevención, esto tarde o temprano, si es que no está ocurriendo ya, y no me refiero solo al Perú, me refiero a Latinoamérica en pleno, pues puede convertirse, y este se usaba una expresión muy dura, en un nuevo delito de lesa humanidad. En tanto se estaría atentando directamente contra la vida y contra la salud de miles de personas. De allí que la cosa es muy seria en ese contexto. Y yo espero que en estos momentos que estamos aquí nosotros dialogando, pues se estén cumpliendo los protocolos, los plazos que se han sido bastante perentorios para la activación interna, pero como me decía uno de mis alumnos en un curso que dictamos a nivel de posgrado, donde les puse el ejercicio, o sea, hagan el análisis político, criminal, del impacto probable de estas medidas. Señor, me decía, si nosotros vemos la realidad del INPE en este momento, al que se le ha dado la mayor tarea, en muchos lugares no tiene directores, en otros lugares no tiene personal, que van a habilitar en el corto plazo de 15 o 20 días que se les ha dado las listas de potenciales accesitarios a estas medidas. La situación es complicada y confiemos en que, a pesar de las limitaciones de las herramientas, su aplicación, que en mi concepto va a dar impactos muy limitados, luego pueda tener una ampliación más efectiva. Sí, pues ojalá, tenemos que hacernos cargo como sociedad porque lo que tenemos en la cárcel es producto de nuestro accionar también. Doctor Víctor Prado, es un gusto, ha sido un gusto para mí haberlo tenido en el programa. Vamos a tener sin duda tiempo para seguir conversando más adelante. Por lo pronto, muchísimas gracias, que todo vaya bien y bueno, seguiremos seguramente estando atentos a lo que pasa en el Poder Judicial. Muy amable. Igualmente, Glaxer, un cordial saludo para toda la teleaudiencia y estaremos atentos a tu cordial invitación. Buenos días. Muy amable. Ha sido el doctor Víctor Prado Saldareaga, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y expresidente del Poder Judicial.